En esta serie de programas, en la época de pandemia que estamos teniendo con los protagonistas del fin del mundo, y a pedido de muchos vecinos de nuestra ciudad, vamos a poner al aire en esta emisión testimonios de recordados, queridos, antiguos pobladores. Tal es el caso de don Israel Erstein, que los antiguos pobladores recuerdan con su tienda La Capital, ahí en la avenida Maipú. Recuerda su llegada a Tierra del Fuego y este es su testimonio. Llegué en el año 42. ¿Cómo llega? Con el barco Ushuaia, que no había muelle, así que se bajaba con una lancha y nos llevaba hasta el muelle. ¿Con cuántos años? ¿Cuántos años tenían? 20 años. ¿Y con, me imagino, un proyecto de radicarse en esta ciudad o no? Vine a reemplazar a mi padre, que había estado acá del año 20... Llegó la primera vez el 25 y en el año 28 hizo la primera vez su negocio, su local. Y estuvo hasta hace poco que se cerró. Ajá. Ahora, ¿qué imagen tiene de ese día que llegó en el año 1942? ¿Qué es lo primero que vio cuando llega en el barco? Yo cuando llegué me quedé muy entusiasmado. Era algo fuera de lo común. Qué sé yo, nunca había salido de Buenos Aires, así que el viaje que duró como 12 días en barco y no sé, me quedé muy encantado. O sea, la referencia que tenía Ushuaia era a través de su papá y nada más. Mi padre, mis hermanos habían estado antes, hermanos mayores que habían estado. Yo era el menor, yo estaba estudiando en Buenos Aires y cuando dejé de estudiar mi padre me dijo, bueno, si no estudiás venís a Ushuaia a reemplazarme. Así que me vine en el 42 y estuve 3 años hasta el 46 sin irme, sin moverme de acá. Y después me fui a Buenos Aires, salí de vacaciones, ahí donde conocí la que fue mi señora. Y con ganas de quedarse, ya ni bien conoció Ushuaia, por eso le decía lo del futuro, que si pensaba en el futuro cuando llegó acá. Mire, con ganas de quedarme era para hacer que mi padre esté en Buenos Aires con mi madre. Y era lógico que nosotros que éramos jóvenes, estar acá. Esa fue la idea mía a los 20 años. Pero yo cuando me fui en el 46, estuve casi un año en Buenos Aires y fui a pasear a Córdoba y ahí conocí la que fue mi futura señora. ¿Qué dijo ella cuando usted le dijo, nos vamos a Tierra del Fuego? Ella dijo, yo voy donde va mi esposo. Si los padres de ella le dijeron, ¿cómo vas a irte tan lejos? Dice, sí, voy a estar mejor solo con mi esposo que con toda la familia. Bueno, no había sido un buen comienzo con los suegros, ¿eh? No, los suegros me querían. Me ayudaban más a mí que a ella. Pero ella dijo, allá era una empleada y vino acá. Era ese amor a primera vista. Y acá decide quedarse y se arrepiente de algo o no, después de tantos años de vivir aquí. No, porque hace unos cuantos años yo me fui de acá, que tuve que ir a operarme y estuve muchos años afuera. Yo me fui acá en el 79-80 y me tuve que, porque a mí me atendía el doctor Sánchez Agliano y él me dijo, mire, no, acá yo no puedo hacer más nada. Usted tiene que ir a Buenos Aires, hacerse ver por allá especialistas y llegué al mes me tuvieron que operar, así que me quedé allá y los médicos me asustaron mucho. Me dijeron que no podía hacer más nada, no podía levantar nada, no podía más nada. Así que me quedé. ¿Y extrañabas Ushuaia? No, porque estaba con mi señora juntos, estábamos juntos. Después cuando falleció, sí, estuve solo y me junté de vuelta, me quedé de vuelta, pero ahora estoy solo, separado y me vine a vivir con la hija. Y se queda acá. Bueno. Por ahora me quedo acá. ¿Y qué le gustaba, la Ushuaia de antes o la Ushuaia de hoy? Perdona, me gustaba la Ushuaia de antes. Por eso de que se conocían más, que eran menos gente. Era más familiar, era, qué sé yo. No se puede comparar. Yo si agarro hoy un auto, me pierdo. No sé dónde voy. Para mí era más lindo. Bien. Porque
toda la gente, yo cuando llegué todavía estaba en la cárcel, así que todos los guardianes, guardacárceles, tenían su casa y todo bien arreglado, con jardines, con quintas, con todas esas cosas. Y era para mí era más lindo. Otra vecina recordada por muchos de nosotros es doña Tulia Neyman. En los encuentros que se realizan a raíz del aniversario de Ushuaia, la cena de antiguos pobladores, tuvimos en más de una oportunidad la ocasión de poder entrevistarlo. Entre ellos justamente a Tulia, que recuerda con sus vivencias su llegada a la Tierra del Fuego. Llegué con el Piper de finado por Lorenzo. ¿Pero de dónde vino? ¿De qué lugar es usted nacida? Yo soy nacida en Chiloé, pero no vine de Chiloé. ¿De dónde se vino? ¿De otras partes del país? Sí. Vine de Villa Iris. Villa Iris. Ah, no lo conozco. ¿Y dónde? No, a ver, cuénteme. Y cuéntele a quien lo está escuchando y viendo. Vine de Villa Iris, estuve viviendo 2 años en la Colorada Chica, la colonia de los rusos. ¿Y por qué llega acá? ¿Y por qué me casé ahí? Bueno, es una historia muy larga, pero no lo voy a contar. Bueno, ¿y qué sintió cuando llegó por primera vez a Ushuaia, llegaba a este lugar tan alejado del resto del país, tan al sur? Y bueno, le diré que sentí de todo menos de nada, porque la verdad que había mucha nieve, el avioncito no aterrizó en una pista, sino aterrizó encima de la nieve, cayó ahí como una gaviotita. Y usted dijo, ¿a dónde me trajeron, no? ¿De dónde me trajeron? ¿Cómo era la Ushuaia de hace 50 años? ¿Qué es lo que usted recuerda, lo primero que vio? Que había unas cuantas casitas, la casa de gobierno, la casa de la policía, donde lo llevaron a marcar los dedos, porque lo sacaban del avión, lo llevaban a la policía. No es como ahora, que ahora entra cualquiera, asaltante, no asaltante. Algo así como un trámite de migraciones o de aduana. Claro, claro. ¿Y cómo se siente hoy, luego de 50 años de estar en esta ciudad? Y me siento muy bien, porque yo luché mucho para estar acá. Digo, no tengo plata, no tengo, pero tengo una familia muy hermosa. ¿Tiene su familia acá? Tengo Jorge Neyman, Carlos Neyman, Roberto Neyman y Dionisio Neyman, los que están acá. Mi otra hija que vive está en Comodoro Rivadavia y 2 hijas que tengo en el cielo. Luego de la Segunda Guerra Mundial y culminada la misma, quedaron muchas secuelas, muchos sufrimientos. Los italianos que llegaron aquí en 1948 y en 1949, una importante cantidad a través de la empresa Borsari, recuerdan esa Segunda Guerra Mundial y esa época de sufrimiento. Y muchos deciden venir a buscar nuevos rumbos a la América, y en este caso a la Argentina y específicamente a la ciudad de Ushuaia. Así lo recordaban en la Sociedad Italiana de nuestra ciudad algunas integrantes de esa colectividad. Allá con la guerra había solo miseria, destrucción, entonces todos buscaban rehacer sus vidas con la familia. Yo, por ejemplo, conocí a mi marido terminando la guerra, cuando terminó la guerra, y a los pocos meses me casé y tuvimos un hijo, después hubo más problemas políticos, y al final, cuando vino esa ocasión de esa empresa Borsari, que invitaron a mi marido como médico, y decidimos venir acá en este país para rehacer la vida, tranquilidad. ¿Cómo vivieron ustedes con su familia del lugar donde vivían el tema de la guerra? En nuestra familia, mi pueblo, por ejemplo, como era un poquito lejos de la ciudad, después habría agricultura, no pasamos propiamente hambre, pero había un documento que se llamaba la tésera, que había una proporción de comida, de azúcar, de toda la primera necesidad, de leche, a los más chiquitos le daban un poquito más, y así se nos ayudábamos para agricultores y ayudando también a mucha gente que venían de la ciudad. Y así llegamos al término, ¿no?
¿Dónde vivió Anchela? ¿Dónde nació? Cuéntenos un poco su lugar de origen. Yo nací en la ciudad de Udine, mi pueblo se llama Grión del Torre, con mi padre, mis 3 hermanas. Un hermano tenía prisionero en África, uno lo llevaron a los alemanes y no volvió más, en Alemania, con denuncias falsas, de que era... Bueno, y con el sueldo de mi papá no se alcanzaba a vivir, porque era todo muy caro y no se encontraba. Yo digo eso en plural, mi pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ciudad, que es a 9 kilómetros, había mucha miseria, no llegaba ninguna cosa. Y ahí, estando con los agricultores, se vivía bien. ¿Cómo era su infancia? ¿Qué es lo que hacía en su infancia, allí en Udine? Estudié un poco, después fui a aprender un poco costura, y después fui a los 17 años, entré a trabajar en el hospital como enfermera, y ahí quedé casi 3 años, y después con problemas de bombardeamientos, esas cosas que eran en la ciudad, pude volver a mi pueblo. O sea, ¿estuvo trabajando como enfermera durante la guerra? Sí, 3 años, del 42 hasta el 45 casi. ¿Y qué recuerda, cómo vivió esos momentos tan trágicos, ¿no? Por la tarea que usted tenía tan especial de atender a los heridos. Sí, ese momento, por ejemplo, teníamos la máscara de gas bajo la cama y había que correr donde había como heridos, esa cosa así que por fortuna no llegó hasta ahí. Porque la guerra terminó unos cuantos kilómetros antes de mi ciudad, verso Ferrara se llama, Padua, para ahí terminó la guerra. Yo nací en la provincia de Trieste, en Zara, que hoy se llama Zadar, porque quedó bajo la Yugoslavia. Y allá viví con mi padre, con mi familia. Viví tanto hasta los 18 años que me casé. Después yo me casé a los 18 años, mi marido se fue a la guerra y yo me quedé con 2 criaturas ya casadas, con 2 chicos. Y después estaba con la guerra, tuve que ir en los sótanos, que estaba hecho todavía con la Primera Guerra Mundial, que son 58 escalones bajo tierra, toda hecha en material fuerte. ¿Dónde estaba ese sótano? En Zara, donde nací yo. Sí, pero digo, ¿cómo era la construcción? En el campo, era todo bajo tierra, como los túneles que está en Buenos Aires, que pasa el tren, el colectivo, digo, el súter, estaba todo así bajo tierra. Y arriba era campo, que nadie se daba cuenta que uno pasaba arriba, y tanto está que cayó 2 veces la bomba arriba y nosotros abajo que estábamos no sentimos nada. Estábamos todos amontonados adentro, sin agua, sin luz, sin nada. ¿Cómo era la vida estar de un refugiado, en ese caso, estar en un sótano, tantos días, tantas semanas? Yo tuve 8 meses bajo tierra, con 2 chicos. Una nena que está en Buenos Aires, tenía recién nacida, y con otro Claudio que está en Neuquén, que vive, mi hijo mayor. Y estuve 8 meses estuve con eso. Y mi marido estaba en la guerra. Y cuando que estuvo en el tiempo de que estaba con la guerra, lo agarraron como pionero en Alemania. Lo llevaron al campo de concentración. No sabía nada de él. Con la Cruz Roja supe dónde estaba. Entonces cuando que él alcanzó a venir en Italia otra vez, vino a Zara y no me encontró, no sabía dónde estaba yo. Porque todo había destruido, porque estaba destruido de punta a punta, todo completo destruido, de tanta bomba que tiraron. Entonces me encontró, porque gente que andaba de noche, porque de día no se podía andar por la calle, me encontró donde estaba. ¿Y cómo fue ese momento? Estaba en casa de mi mamá en aquel momento, de mi papá también. Entonces me entró con el uniforme alemán, él era de marina. Y cuando que lo vi entrar, mi papá dice que viene este alemán para acá. Estaba del jardín, del chalet que tenía él, era enorme, largo, de la calle hasta llegar a la casa. Entonces mi papá se acercó para averiguar lo que buscaba. Y cuando se acercó se dio cuenta quién era. Y yo me quise morir porque papá empezó a gritar que llegó él. Me quise morir, no podía creerlo. Entonces me agarró y estuve 2 días con papá y de allá me llevó en este sótano que le estoy diciendo.
vino a casa de la guerra mi esposo, en 3 meses se conocimos y se casamos. Tuvo una hija en 1 año, se casamos el 47, el 46 y nació el 47 la chica. Bueno, él se cansó después de andar a trabajar, y le daban solo, no plata, le daban bonos, un pedazo de chancho, una gallina, y entonces con eso no se puede hacer nada, porque se debe comprar el vestidito de la chica, el zapato de mi esposo, y así. Entonces se cansó, él vino para acá. ¿Dónde nació usted? Yo nací en San Giorgio in Nogaro, provincia de Udine. Y cuénteme un poco de su vida, su infancia, su familia. Mi vida estaba una chica feliz, pero estaba pobre, porque estaban 9 hermanos. De 9 hermanos, yo soy la última que debo andar acá en el parque. Acá en el parque, bien Sí, la definición. sí, así nada más. Gioconda, bueno, ¿y cómo era su vida allí en Udine? Estaba, bueno, yo vivía bien. ¿Qué trabajaste? Trabajé en el campo. Bueno, cuando me casé terminé de trabajar en el campo. ¿Y qué pasó en ese tiempo de la guerra? De la guerra no le auguro a nadie ese que vi yo. Trabajando en la tierra venían los Spitfire y venían de repente, empezaron a materializar las vacas, la gente. ¿Sí? Uno se tiraba en el campo así porque no le garía algo, ¿no? Se cubría como pudiera. Sí. Se tiraban y subían, tiraban con la ametralladora. ¿Cómo decía? Esos son americanos. ¿Cómo? Esos eran americanos. Los americanos, sí. Y... Bueno, después vi tantas cosas tristes porque ahí cuando los agarraban a los partisanos, los mataban, le hacían tortura, le sacaban el ojo, los colgaban en los árboles y le hacían hacer el foso hasta aquí y le tiraban con el revólver. Así, ¿no? Eso lo vio usted. Cosas tristes. Mi hermano mayor se casó por poder con Giovanna Calabretto, y nos hizo venir a ella, Giovanna, a mi mamá y a mí, que yo era menor. Vinimos las 3 juntas en el 51, llegamos. Y bueno, o sea que yo no vine por decisión propia, vine porque, bueno, me trajeron, digamos. Feliz de estar acá, por supuesto, y agradecida con el suelo argentino. Y bueno, de ahí comenzó mi vida, fui a la escuela número 3, sin saber español, aunque mi mamá algo, ya algunas palabras me había enseñado, pero poco. Pero me integré enseguida con el grupo, aprendí enseguida el español. Estuve 2 años en Ushuaia, después me mandaron pupilas a un colegio de Buenos Aires, de María Auxiliadora, en Almagro, y ahí cursé mis estudios. Bueno, tanto que cuando llegué al colegio no sabían que yo era italiana, porque se me había ido completamente el acento, me había integrado, y bueno, después me casé, tuve mis hijos, y bueno, y acá estoy. Mis hermanos 2 fallecieron, bueno, soy yo la única que quedo, digamos, de los cabales. Y yo cuando que me nació la segundo chico que tenía, la Luciana, yo la tuve un día sábado, y yo estaba en la ventana así mirando afuera, pasó mi hermano que venía del destacamento, y lo llamé. Entonces me dice, voy hasta casa y vuelvo. Nunca más lo vi. Adelante de la puerta de casa lo encontré metrallado. Cuando que vino el padre de Antonelli, que vino el otro que está en la foto acá, me bautizó la nena el día domingo. Y vino los padrinos para la nena mía. Al salir del hospital, en medio de la calle le cayó la bomba y lo partieron por la mitad. Cuando que vino mi papá a buscarme, no podía ir a casa. Por el motivo que donde pisaba sangre humana. Y mira por arriba, veía todo carne humana colgado, peor que ni un matadero. Cabeza, pata, pierna, hígado, tripa, todo, para los árboles andaba. Y para la calle ni hablarle. Era impresionante. En la expedición al Atlántico Sur en 1884, comandada
por Augusto Lacerre. Llegan, entre otros, como integrantes de la tripulación, Don Isorna, recordado por muchos de nosotros y que ha dejado una gran descendencia hasta nuestros días. Justamente Amelia Isorna recuerda a su abuelo, a su tío, a su padre y nos cuentan esas anécdotas que sus familiares tenían en esas reuniones familiares. Amelia entonces nos recuerda a la llegada de Isorna en la expedición del Atlántico Sur de 1884 y por qué decide quedarse en la ciudad de Ushuaia. Usted sabe que esto surge un poco porque los mismos vecinos, antiguos pobladores van diciendo, no le hiciste a tal persona, a tal otra. Se genera esa competencia en el buen sentido, ¿no? Y usted, a través de la emisión de hoy de nuestro programa, está representando una familia pionera acá en Tierra del Fuego, como son los Isorna. Seguramente, sí, sí. La historia dice que su tío abuelo llegó en 1884. Cuénteme un poquito. En 1884, de ahí lo hizo venir a papá, que fue en 1910. Su tío abuelo, Isorna, llegó con la expedición del Comodoro Lacerre. Así es, sí, sí. ¿Qué le contaba a su papá de eso, Bueno, de lo de su tío abuelo? No recuerdo mucho que me haya contado. Lo que más latente tengo era el periodo que él había hecho en el presidio, de su trabajo, de los presos, de la vida de él anteriormente en España, que fue muy, muy dura, muy triste. Su papá, don Isorna, que justamente en España combatió contra los moros, dicen, ¿no? Así es. ¿Qué le cuenta él de esa época fea, por cierto? Terrible, terrible, comían de todo, hasta la suela de los zapatos y ratas. Era terrible, sí, mucha miseria. Su padre en 1910 llega acá, ¿por qué? ¿Lo trae su tío abuelo? Lo hace venir el tío porque había puesto un almacén y de ramos generales y entonces lo necesitaba y lo hizo venir. ¿Dónde estaba ese almacén? Ahí en donde funcionó la casa de Antonio, ahí viene a ser el 9 de julio, sí. Y Maipú, que ya no está más tampoco. Sí, un almacén de ramos generales. Sí, de ramos generales, sí. ¿Con qué edad llega su papá acá en 1910? ¿Qué edad tenía más o menos, se acuerda? Y nació en 1888. Acá la cuenta 20 y por ahí, 22, 23 tendría ya. Sí. Ni bien terminó la guerra, se vino. Vale, decidieron venir. Él llega y empieza a trabajar en su primer trabajo acá entonces en el almacén. Sí, sí. Después ya viene el trabajo de él en la cárcel. Pero ¿sabes que tengo otro recuerdo de que trabajó en la Anónima él, que funcionó en la capital? Primero le ayudó al tío ahí en ese almacén que te digo, y después también trabajó en la Anónima. Era lo que es hoy supermercado La Anónima. Claro, donde está hoy, antes la capital, ahora todo por 2 pesos y así. Bueno, ahí también trabajó. Ahora él llega acá con 22, 23 años y a los pocos años llega su mamá. ¿Ya se conocían ellos de España? Mamá llegó a los 13, no, porque a pesar de ser españoles, mi padre era de Jerez de la Frontera y mamá de la línea de la Concepción, de provincia de Cádiz. Pero no se conocían, se conocieron acá. ¿Cómo se da el hecho de que su mami llegue acá a Tierra del Fuego? Porque también vienen por 2 hermanos que habían estado primero acá, que mis tíos serían mis tíos Manuel y Francisco. Ellos llegaron primero y después los mandaron a llamar a los padres ahí a España. Entonces vinieron todos para acá. Jovencita también su mamá. Mi mamá llegó a los 13 años y ahí tengo la foto del grupo, si lo quieren ver. Ahora ya la estamos mostrando. Amelia, su mamá llega con 13 años, su papá 10 años más, y usted recuerda, le contaron 11 años en total. Mi papá debe haber venido a los 23. Bien. ¿Y le contó su mamá o su papá cómo se conocieron? Cuéntenos un poquito. Mira, de eso no recuerdo. Seguramente en reuniones de familia tiene que haber sido.
Porque eran los... Sí. Una población muy No chica. había nada, no había nadie, eran, qué sé yo, contados con los dedos de la mano las personas que había. Así se han cruzado y ahí se flecharon. Seguramente, sí. Y porque eran amigos entre mi tío Canga, eran amigos. Después terminaron siendo parientes, así que... Dice que, Amelia, que usted de entrada nomás en estos primeros minutos me está hablando ya de 3 familias pioneras. Los González, Isorna, Canga, ¿no? Hay todo Son todos parientes. No sé si sabrás que tengo una parentela bárbara acá. Sí, digamos que son Ya bastantes. vas a ver el grupo que tengo ahí. Bien. Sí. Y bueno, volvamos a su papá. Él deja de trabajar en la almacén de ramos generales, trabaja en la Anónima y me insistió mucho en su trabajo en el presidio, con una tarea muy especial. Cuéntela usted. Sí, esa tarea era de suministros. Él controlaba, pero todo manuscrito, todo lo que entraba, toda la mercadería que entraba, víveres y lo que fuera, ¿no? De lo que venía de Buenos Aires y lo que salía también. En libracos enormes, grandes. ¿Y eso le valió una felicitación? Sí, también eso creo que lo cuento en el libro. Y sí, papá era muy prolijo, muy prolijo, muy detallista, muy responsable. Antes de empezar, su papá trabajaba en el sector de suministro del presidio, también estuvo en la imprenta, ¿puede ser? Claro, también, sí, por ahí a veces lo pasaban de un lugar a otro, ¿no? Él trabaja en el presidio hasta que cierra el presidio en el 47. Claro. Cuando se traslada el presidio nos vamos a Rawson, trasladados. Y ahí trabajó 2 años, creo, más no, y se jubiló. ¿Y le hablaba él de su trabajo en el presidio? No sé, no creo que hubiera contacto con los presos, pero ¿sí? ¿Y qué le decía él de eso? Decía que siempre venía pobre lamentándose de lo mal que los trataban, algunos, no todos, los guardiacárceles en especial. Y él decía, pobre gente, dice, vos no sabés cómo están, cómo viven, qué miseria, cómo duermen, dice, es espantoso verlo. Y después, más que nada, cómo los trataban. Y a mi papá lo querían mucho los presos. ¿Él hablaba con los presos? Sí, podía tener trato con ellos, y les llevaba cigarrillos, papá, y ellos por eso siempre en recompensa le daban las masitas que hacían. Claro, y lo que cuentan muchos de los pobladores es que ellos hacían artesanías, los presos, eso siempre se cuenta, ¿no? Cosas muy bonitas, sí, mesas talladas, pantallas, de todo, ceniceros, lapicera, qué sé yo, hacían pero miles de cosas. Pero estaba esa amargura, ¿no? De ver estos confinados, los sufrimientos, más allá de cumplir una pena. Claro que sí. Y cómo trabajaban, porque trabajaban muy duro y que iban al monte a traer la leña. Todo muy sacrificado. Para ellos lo han pasado de lo peor, sí. José Salomón fue un reconocido abogado de nuestra ciudad. De hecho, su papá tenía el conocido almacén de ramos generales, que hoy está abierto al público en la avenida Maipú. José Salomón, con una vida llena de anécdotas que fueron recordadas por su esposa Lidia, por Mabel Rodríguez, una vecina de nuestra ciudad, y por la querida y siempre recordada Lucinda Otero. Vamos entonces con esos testimonios en la casa justamente de José Salomón. Me llamó la atención usted la memoria que tiene en relación a la historia de los padres de José Salomón. ¿Por qué no me lo sintetiza un poco? Ellos son de origen libanés, él llega a Buenos Aires, va a Tres Arroyos. Del Líbano a los 13 años y se va con la colectividad libanesa a Tres Arroyos. De Tres Arroyos después va a Punta Arenas y de Punta Arenas viene con una goleta a traer ropa y mercadería, que le decían que del otro lado había un pueblo y era Ushuaia. Entonces él viene con esa goleta a traer cosas acá y ya se quedó. Sí, pero cuénteme la anécdota que me decía hace un ratito Lidia de cómo logra establecerse en Ushuaia a raíz de una persona que conoce. Había un señor, don José Fernández,
ya un señor mayor que mi suegro, creo, no puedo precisar los años, que había sido un expresidiario, había cumplido una condena injusta, pero él había cumplido con mucha honradez y con mucha altura. Había dejado, después de ser el expresidiario, pasó a ser el enfermero del pueblo. Cuando mi suegro llega, le dice: Turco, ¿qué traes? No, dice, no puedo vender porque no me cambian plata ni en el banco ni en la municipalidad. No puedo comprar el permiso. ¿Pero cómo? No, dice, yo te doy plata. No, dice, señor, dice, yo no le puedo vender. Dice, toma esta plata, dice, saca el permiso y después me la das en ropa. Moneda argentina. Moneda argentina. No le cambiaban. Entonces, bueno, va, compra o paga su permiso y ahí se inicia la amistad con don José Fernández y él se queda en Ushuaia. Y establece, porque los Salomón se lo conoce por el famoso almacén, a tal punto que el museo tiene una reproducción aproximada a lo que era el almacén de los Salomón, ¿verdad? Claro, él vende baja de Sagoleta, había un bar que se llamaba el Tropezón, él vive en el Tropezón vendiendo su mercadería y no sé, después se trae. Yo todas estas conversaciones las recuerdo de haberlas tenido con mi suegro. El poco tiempo que tuve con él, un año, hemos hablado muchísimo, a la noche nos quedábamos charlando y él me contó muchas historias de Ushuaia, de la gente, de él, de cómo había llegado, de cómo había crecido. Su primera esposa fue una mestiza con la cual tuvo un hijo y ese hijo había un cuadro al óleo pintado en la casa de mis suegros que yo cuando vine por primera vez pensé que era mi marido, mi novio. Y no, era su hermano. Esta mujer después muere y el chico también muere a los 5 años. Y estaban enterrados en el cementerio indio. Digamos, al lado de ahora es el cementerio nuevo, el cementerio parque, ahí estaba la tumba de ellos, que yo la mantuve viéndola mucho tiempo y de golpe un día desapareció toda su estructura. Mi suegro siempre iba. Y después tuvo otra esposa, a la cual le decían La Pampa, una mujer muy querida por el pueblo, muy bondadosa. Yo no la llegué a conocer nada más que por fotos, pero le hablaba muchísimo de ella. Y él la recordaba con mucho. Y llegó a conocer el almacén de los Salomón, ¿verdad? Cuando se llega en la avenida Maipú. Sí, llegué a conocerlo. Y recuerdo que, creo que fue el primero o segundo día que yo estaba ahí un rato charlando en el almacén, entró una señora muy derechita, bajita, que era doña Laura Vera. Era directora del Colegio Nacional número 1 y me dice, así, muy enérgica como es su carácter, me dice, ¿así que usted es la señora de Josecito? Sí. Me imagino que no lo mandará, si tiene hijos, con los moñitos Gardel como lo mandaban a él. Y yo me causó tanta gracia, porque mi suegra no sabía qué decirme. Y yo le dije, y no sé si tendré hijos como los mandaré. Claro, es muy típico, ¿no? Sí, con el guardapolvo almidonado, con un moño grandote, y todos los chicos se burlaban porque siempre no le dejaban de poner el moño, ¿no? Se caracterizaba... Claro, con ese bonito, sí. Destilaba, pero a él era tan formal como lo vestían, que el pobre parecía otras cosas, no parecía. Sobre los demás. Y bueno, y por el moño se reían todas, porque la que se acordaba muy bien de eso era Pochola. Pochola se mataba de risa. Ahora, el almacén de los Salomón era un poco el centro también de reunión, así como había otras casas, pero por las características, por la ubicación, era el lugar de encuentro también, ¿verdad? Sí, de encuentros. Por el almacén de Salomón yo creo que pasó toda la marina, todo aquel que venía de visita a Ushuaia, si había estado acá en Ushuaia en algún momento en el comando o algo, pasaba por lo de Salomón a saludarlos. Sí. Era famoso almacén de ramos generales. De ramos generales. Y en el año 30 era el famoso lugar donde los presos políticos se reunían a escribir.
porque era la única casa que en verano tenía luz de noche, por un equipo, ¿no, Lucinda? Sí, sí. Sí, sí. También usted, Lucinda, conoció a los padres de José, los ha tratado también. Sí, porque date cuenta. Yo estaba constantemente cuando era chiquita que él era esposo de La Pampa. Y después, al volver, con doña Antonia, porque me quedé a vivir ahí cuando ellos no querían que me quedara sola cuando mi hermano salía a navegar después que falleció papá. Así que, bueno, me quedaba a dormir ahí. ¿Qué anécdota? Tantos. Mira, a doña Antonia le gustaba jugar a la canasta y no quería que nadie le ganara. Entonces, a veces nosotros hacíamos rueda y le hacíamos trampa, ¿no? Y un día, que jamás me voy a olvidar, había venido Fernández Duque, un viajante de comercio. Y don José dijo, no voy a comprar nada este año porque tengo todo completo, y era en la época todavía donde venían una vez por año porque el invierno era imposible venir. Así que Fernández Duque dice, bueno, mirá, yo traje a Juanita, ¿qué les parece si hacemos una cena esta noche y comemos con Juanita y jugamos una canasta? Bueno, entonces Fernández Duque se hizo pareja con doña Antonia. Y a doña Antonia, que no le gustaba perder, y él entregaba los pozos. ¡Ay, pero hombre, este hombre es un idiota!, dijo doña Antonia, y tiró las cartas. Y don José le compró todo para... El otro lo había hecho a propósito. A lo largo del programa, de estos bloques que estamos dedicando a José Salomón, la teleaudiencia está viendo fotos de distintos momentos. Están desordenadas, no las tenemos cronológicamente. Eso nos habla, viendo estas fotos, Mabel, Lidia, Lucinda, de la mucha vida social que tenía José, su esposo, ¿verdad? Sí, la verdad que teníamos mucha vida social, bueno, con bomberos, y bueno, teníamos reuniones, hacíamos reuniones las mujeres acá en casa, teníamos, me acuerdo, el ropero para los incendios. En aquella época, cuando sonaba la sirena, salíamos corriendo porque se le quemaba la casa a un vecino. Éramos tan poquitos que todos nos conocíamos. Y con Garibaldi teníamos una cuenta, el Club de Leones y Bomberos tenía una cuenta que al día siguiente del incendio, porque normalmente eran de noche, íbamos y le sacábamos colchones, frazadas, cosas que la gente necesitaba. Bueno, incursionó también en la política el doctor Salomón. La política sí, funcionó desde los 17 años. Y lo hacía con mucha pasión. Sí. Él amó la política, amó la política. La política y Boca. Y Boca, porque es una cosa... La política y Boca. Bueno, él fue fundador, Lidia, del partido que en ese momento se llamaba Unión Popular Fueguina, ¿no? Sí. Y bueno, digamos, nunca llegó a un cargo así electivo, nunca tuvo esa posibilidad, pero yo creo que también tenía que ver con su forma de ser, porque era tan inquieto, tan luchador, idealista, y además nosotros siempre comentamos cómo se hacía tiempo para todo, porque él, en los primeros años él viajaba, Lidia, mucho a Río Grande. Sí, él se iba los días jueves al mediodía y volvía los sábados a la noche o a la tarde, cuando podía. Y en invierno él lo hacía, él se iba el jueves y volvía los domingos o cuando podía. Tenía un Citroën, teníamos un Citroën 3TB, y el único que lo acompañaba en pleno invierno era el doctor Conrado Vitaus. Se arriesgaba, porque decía que el único que podía pasar la cordillera era José. La pasaba marcha atrás, el paso de Rancho Hambre, lo hacía marcha atrás con el coche, y el doctor Vitaus decía, con el único que yo voy es con José. ¿Se acuerda de eso, Lucinda? Sí, seguro, porque él llegaba siempre bien. Además era famoso con eso, de que porque la ruta antes era muy, después ahora abrieron el camino más abajo, pero era un caracol tremendo y muy, y eso José llegaba ahí, daba vuelta al coche y marcha atrás, todo, pasar al otro lado. Lidia, Mabel lo decía recién, hincha fanático de Boca.
siempre, desde que lo conocí, fanático, muy fanático, de escuchar, por ejemplo, la radio y tener la televisión sin voz. Era muy fanático de Boca, sí. Lo que sí, que nunca fue de ir a ver los partidos, él los prefería escuchar en casa. No iba ni viajaba a Buenos Aires ni nada, pero fanático, muy, muy fanático de Boca. Había otra persona que era hincha de River, ¿no? ¿Te acuerdas? Peñalba. Y se juntaban los dos y hacían una... Y ya desde ya que jugaban tal cosa y la tenían preparada, el que perdía pagaba enseguida. Hablemos un poco ya de su incursión en la vida judicial. José ha sido el primer fueguino, se recibió de abogado y que ejerció aquí en Tierra del Fuego. Sí, José fue el primer abogado fueguino recibido en Buenos Aires. Hubo quienes se habían recibido antes, pero no volvieron a Ushuaia. Él fue el primer abogado fueguino que volvió. Y llega, que para él ha sido un orgullo, llega ya en estos últimos años a ejercer la presidencia de lo que es el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia. Sí, yo creo que, bueno, sí, eso fue, digamos, el broche de oro de su carrera, ¿no? Y él había luchado mucho, sí. Yo creo que mi marido como profesional fue un excelente profesional, como ciudadano fue un excelente ciudadano, como político también, y como esposo, como de familia. Justamente, porque llegan los hijos, hablemos un poco de los hijos, si no se van a poner celosos, no hablamos de ellos. Mis hijos, sí. Bueno, cuando nació María Eugenia, por supuesto es la mayor, la esperábamos con mucha ansiedad, vivía mi suegro todavía, María Eugenia nace en la casa de mis suegros, yo viví 8 años. Después nace María Cecilia. María Cecilia, por un problema de salud mío, nace en Buenos Aires. Y después lo ansiábamos tanto que no llegaba. Nace José Hernán, que se lleva 5 años con la menor y 8 años con María Eugenia. Es un corto tiempo, sí. Bueno, el día del nacimiento de José Hernán, yo lo tuve en el hospital regional. Y bueno, me cuentan, yo no lo vi, estaba medio pueblo esperando la llegada del tercer hijo de Salomón. En esa época no había ecografías, no había nada, así que no sabíamos qué, pero mi intuición era que era un varón. Ya para cerrar un poquito y agradecerle especialmente a Lidia su predisposición, la colaboración de Lucinda y de Mabel. Mabel, ¿cómo recordás hoy a José de Salomón, al turco? Chinchudo, pocas pulgas. Buen amigo, disfrutando de lo que la vida le dio a él, pasando las malas cosas con el mejor carácter posible, amando a sus nietos, a sus hijos. Yo creo que en realidad su última gran pasión fueron todos sus nietos, que él amaba. Y él disfrutaba todo así. Ese es el mejor recuerdo que se puede tener una persona, que realmente honró la vida. Como hay una canción que dice honrar la vida, realmente hay a mucha gente que se le puede aplicar digamos, encomillado, y José Salomón es una de esas personas. ¿Lucinda? Bueno, para mí todos los recuerdos, te das cuenta de que yo, ya transitando los 72 años y habiendo tenido tanta amistad desde nuestros padres, porque nuestros padres fueron amigos y después nosotros, y cuando José se casó, Lidia pasó a ser más que amiga, como una hermana, porque siempre cuando algo me pasó ellos estuvieron. ¿Te acuerdas cuando se quemó Panorami? Sí. Y Lidia vino a buscarme enseguida. Así que bueno, los momentos difíciles los hemos pasado juntos. Ahora lloran un poquito porque tienen que llorar. ¿Te acordás cuando Manolo se cayó al agua? Sí, cuando naufragó mi hermano también fue José el que lo llevó en el coche hasta mi casa y bueno, y también ahí fue bastante duro porque él venía ya casi semi helado, ¿no? Así que teníamos que atenderlo y fregarlo, frotarlo, porque como yo había estudiado enfermería, yo le decía, ay José, cepillale los pies. Entonces José le cepillaba los pies, le poníamos alcohol, tal es así que cuando viene el doctor Longini ya mi hermano está fuera de peligro. Pero para esto yo mando a Lidia a buscar a la vecina enfrente a ver si tenía un poquito de coñac.
Y Lidia fue, y claro, no conocía a mi vecina, y la señora quedó sorprendida cuando vio a una señora que no conocía, pidiéndole un poquito de coñac. Y ella le explicó, y qué sé yo, le mandó una botella de licor de coñac sin abrir. Así que abrimos la botella y empezamos a tomar un vasito yo, otro vasito ella, y de repente aparece José y dice, ¡sí, el coñac! Y quedaba un poquito menos mal. Bueno, más, ¿no? Lidia, yo veo acá usted que pinta cuadros, y hay un cuadro que usted me dice que fue el que se lo entregó a su marido para el despacho donde ejerció en el Superior Tribunal, ¿no? Que es el monumento de Malvinas. Con ese recuerdo, ¿cómo lo recuerda usted a su marido? Yo imagino con alegría. No hacemos un programa lacrimógeno, brillante, nada. Porque yo veo que ustedes están recordándolo con alegría. Son anécdotas, algunas que no hemos podido poner ahora al aire, pero con mucha alegría. ¿Cómo lo recuerda? Bien, cuando me enojo es cuando estoy sola, y entonces me enojo y le digo, ya no me podés contestar. Entonces, sí, pero lo recuerdo como un hombre de mucha fuerza, mucho poder, no poder en el sentido de dominio, sino de voluntad, mucha voluntad. Yo le hice ese cuadro de las Malvinas justamente porque él fue el abogado que defendió a los primeros que fueron a las Malvinas, que fue el Grupo Cóndor. Y era un abogaducho, era un simple abogado jovencito. Mirá, te voy a decir, yo estaba embarazada de mi hija María Cecilia y estaba en Buenos Aires, cuando me llama por teléfono y me dice, estoy defendiendo un grupo de comando que fue a las Malvinas. Y por eso le hice ese cuadro, porque él siempre estuvo unido a los excombatientes también de Malvinas, y lo recuerdo, y todo lo que hacía lo hacía con mucha pasión, con mucho amor, defendía todo lo que él creía bien, lo defendía, pero hasta yo creo que en su propia vida. Como defendió el no haberse quedado a operar en Buenos Aires y venir como vino en las condiciones esas, así defendió, y como dice Mabel, él lo vivió todo con intensidad. Estos son testimonios valiosos de vecinos de nuestra ciudad, de antiguos pobladores que cada tanto ponemos nuevamente al aire. Nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.